saludo al pueblo de Italia, al Partido Comunista de Italia y al profesor Luciano Bassapolo por esta oportunidad que nos da para dar a conocer la verdad de Venezuela. Estamos a las puertas de un proceso electoral que se desarrollará el próximo 6 de diciembre y lo que es importante que conozca la comunidad internacional es que este proceso electoral se da producto del diálogo entre la mayoría de las fuerzas políticas venezolanas. Solamente una minoría se ha dado a la tarea de falsear lo que ocurre aquí realmente en Venezuela. Pero las elecciones del 6 de diciembre surgieron a partir, bueno, primero de que es un derecho constitucional y un deber constitucional. Nuestra Carta Magna dice que el 5 de enero del año 2021 debe tomar posesión una nueva Asamblea Nacional. Pero después la ruta política inició hace poco más de un año, cuando una mesa de diálogo nacional, sorteando todos los obstáculos con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas del país, le dio a conocer al mundo y a Venezuela 6 acuerdos importantes. El primero de esos acuerdos era que nos reunificáramos dentro del escenario de la Asamblea las fuerzas de la oposición y las fuerzas del bloque de la patria, y así lo hicimos. El segundo acuerdo fue que se designara una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, que en Venezuela es un poder de la República, y también se hizo a pesar de que los rectores y rectoras no tenían su periodo legal vencido, pero a solicitud de los sectores de la oposición acordamos renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral. El tercer acuerdo fue que se buscasen mecanismos jurídicos y constitucionales para la liberación de activistas políticos que se hubiesen sumado a crímenes de agresión contra la patria venezolana, y se hizo progresivamente, ya se venía haciendo a partir de la mesa de diálogo nacional, de los acuerdos de la Asamblea Nacional Constituyente, pero recientemente el presidente Nicolás Maduro firmó el indulto de más de 100 personas vinculadas a la política y vinculadas a diversos crímenes de agresión contra Venezuela y contra el pueblo venezolano. Además, esos acuerdos establecían un rechazo unánime de todo el país a las sanciones económicas y a la guerra económica que Estados Unidos ha decretado contra Venezuela a partir de la firma del decreto de Barack Obama, que nos declara una amenaza inusual y extraordinaria. Y otro aspecto de este acuerdo fue que trabajásemos como un solo país en la defensa del territorio de Esequibo, que es una disputa que se tiene desde hace siglos, una disputa territorial, y que se puso en juego en esta oportunidad por intervención de las potencias extranjeras, principalmente por intervención de Reino Unido, que quería aprovecharse de la circunstancia para reapropiarse de este territorio. Bueno, eso fue en septiembre del año 2019 y ahora estamos en octubre del año 2020 y se han cumplido paso a paso cada uno de esos acuerdos. Vamos a unas elecciones donde participan 105 organizaciones políticas de distinta naturaleza, donde participan más de 14.000 candidatos, y del polo patriótico, es decir, de las fuerzas revolucionarias chavistas unidas, solamente somos 500. El resto son candidatos y candidatas que pertenecen a partidos de oposición política de distinta naturaleza. Otra cosa que es importante decir es que vamos a elecciones con el mismo esquema electoral con el que ganó la Asamblea Nacional la oposición en el año 2015, pero mejorada a través de un sistema automatizado, renovado, de producción 100% natural, y que ese sistema, como ya es conocido en todo el mundo, es un sistema que es automatizado 100%, pero que también tiene un comprobante físico y unas urnas que se establecen, que se colocan en los centros de votación, y que hay una auditoría en caliente en el mismo centro de votación para garantizar la transparencia total de ese proceso electoral. Este domingo pasado, 25 de octubre, fuimos al primer simulacro con una participación masiva de la población venezolana, y lo que le queremos decir al mundo es que Venezuela quiere elecciones, Venezuela quiere diálogo, Venezuela quiere paz. Gracias. Saludos, compañeros y compañeras. Un abrazo para el Partido Comunista Italiano. Saludos al profesor Luciano Bassapolo. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de hablar sobre Venezuela, que está enrumbándose a unas elecciones parlamentarias que van a tener lugar el próximo 6 de diciembre. Queríamos solamente
explicarles a ustedes, compartir con ustedes información importante que nos va a ayudar a defender la verdad de Venezuela fuera de nuestras fronteras. Vamos a unas elecciones que se producen dentro del territorio venezolano en un clima de completa tranquilidad y de completa tolerancia y hermandad, en la que prela el ejercicio y el principio superior de lograr la paz política y de cambiar la Asamblea Nacional. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que estas elecciones vienen derivadas de un proceso de diálogo a lo interno de Venezuela que no se conoce fuera de nuestras fronteras, precisamente porque estamos siendo sujetos de una censura global que viene amarrada, que viene a la par de la agresión sistemática, política, social, diplomática y económica a la que nos ha sometido el gobierno norteamericano a partir del año 2015, marzo del año 2015, cuando el entonces presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva que declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Es una práctica conocida por ustedes seguramente, que le han aplicado sucesivamente a países que tienen, cuyo único pecado es poseer una inmensa riqueza petrolera, como es el caso de Venezuela, que es la reserva petrolera más grande del mundo, la más grande del planeta, y que ha sido el esquema, la fórmula que se ha utilizado con Libia, que se ha utilizado con Irak, que se ha utilizado con Siria, que se ha utilizado con Yemen, es decir, una criminalización, una estigmatización y una persecución a los gobiernos y una asfixia a los pueblos con el propósito de desplazar del poder político a quienes defienden soberanamente esa riqueza. Pero mientras eso ocurre fuera de nuestras fronteras, aquí a lo interno, hubo un proceso de diálogo nacional cuyos primeros resultados se dieron a conocer en septiembre del año 2019, hace poco más de un año. En esa mesa de diálogo nacional en la cual participaron todos los sectores que hacen vida política en el país, a excepción de los sectores de la extrema derecha que se apoderaron luego de las elecciones, luego de ganar legítimamente las elecciones, pero que se atrincheraron en la Asamblea Nacional para subvertir el orden constitucional en Venezuela, a excepción de esos partidos, Voluntad Popular, Primero Justicia y otros que le hicieron coro, el resto de las organizaciones políticas y el resto de los sectores políticos venezolanos participaron en esta mesa de diálogo nacional. Entonces, el 19 de septiembre el 16 de septiembre, del año 2019, se dio a conocer los resultados primeros de este diálogo nacional. Ese diálogo preveía, esos primeros acuerdos preveían la designación de unas nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral, cosa que se cumplió, preveía que se incorporase la fracción del Bloque de la Patria de la Revolución a la Asamblea Nacional, nos incorporamos los diputados y diputadas, preveía además mecanismos jurídicos que a través del perdón y de la Comisión de la Verdad permitiese la liberación de políticos o activistas políticos que estaban vinculados a crímenes de agresión contra la patria venezolana. También se cumplió y tenía dos cosas muy importantes, que eran un rechazo unánime de la mayoría política de Venezuela a las sanciones económicas y un apoyo unánime también a la defensa soberana de Venezuela sobre el territorio del Esequibo, que es una disputa que data desde los años 1800, una disputa territorial con nuestra vecina Guyana, pero que tiene en la cual se interviene Reino Unido también desde la época colonial y que se reflotó a propósito de toda esta operación tenaza que le aplicaron al país, se reflotó en medio de toda este debate político con la oposición venezolana. Luego de esa mesa de diálogo, designadas las autoridades del Consejo Nacional Electoral y acuerdos políticos, y una vez que se produjeron acuerdos políticos, bueno, se fijó la fecha de las elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre. Lo primero que hizo la directiva del Consejo Nacional Electoral, que tiene participación de los distintos sectores, fue convocar a todas las organizaciones políticas que así quisieran para redactar en conjunto la norma que va a regir estas próximas elecciones,
las cuales una parte de ellas dieron a conocer, por cierto, el día de hoy aquí en Caracas. Bueno, se hizo la convocatoria y es importante que la comunidad internacional maneje que están participando en estas elecciones 105 organizaciones políticas, que se han inscrito 14.000 candidatos y que de esos un poco más de 14.000, solamente 500 somos parte, somos candidatos y candidatas del gran polo patriótico que es la Alianza Unitaria que lleva a las fuerzas políticas que apoyan a la revolución bolivariana. Solo 554 somos los candidatos del gran polo patriótico, el resto de los cerca de 14.000 son candidatos de distintos partidos de oposición. Es importante también que se sepa que se amplió el número de curules para elegir en esta asamblea, de 154 pasamos a 277 curules y que se modificó la norma electoral con el propósito de darle una más amplia posibilidad de participación a las minorías. Todo esto forma parte de los acuerdos que produjo la Mesa de Diálogo Nacional en septiembre del año 2019 y que se materializan el día de hoy en una elección en la cual participa el 96% de las fuerzas políticas y de las organizaciones políticas vigentes en Venezuela. Hay además un sistema electoral transparente, reconocido por expertos electorales como uno de los más eficientes del mundo, también renovado desde el punto de vista tecnológico. Y lo último que quiero decirles en esta primera parte de mi intervención es que este sistema es un sistema automatizado, se ha renovado el parque tecnológico con una tecnología 100% producida en Venezuela, por cierto, muy sencilla, pero que ese sistema electoral tiene también un soporte físico que arroja la misma máquina de votación, tiene urnas físicas en cada mesa electoral y tiene 17 auditorías previas que pasa por auditar, donde participan los partidos políticos, auditorías que ustedes pueden ver, por cierto, a través de la página web del Poder Electoral en Venezuela, www.cne.org.be. Pueden ver estas auditorías en vivo y en directo a través de su página web. Pero la última auditoría es una auditoría que se hace en caliente en la mesa de votación con participación de los testigos de mesa de las distintas organizaciones políticas. Decíamos que Venezuela está determinada a ir a elecciones, a cumplir con las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de este año, como lo manda la Constitución, con el mayor interés de renovar no solamente la vida política del Parlamento, ganarla para la paz, ganarla para el futuro, para la construcción del futuro del país, sino también para lograr un nuevo consenso, una nueva realidad política nacional. En estas elecciones participan el 6 de diciembre el 96% de las organizaciones políticas y de organizaciones de pueblos indígenas vigentes en el país. Estas organizaciones van a las elecciones con un acuerdo, con un reglamento de consenso, como ya lo dijimos antes, con un número mayor de curules, se subió de 167 a 277 diputados y diputadas, se flexibilizó la norma electoral para darle mayor participación a las minorías y se hizo un nuevo sistema de elección de pueblos indígenas que se hace de acuerdo con sus propias dinámicas particulares de cada pueblo. Bueno, así estamos determinados y preparados para ir a estas elecciones, la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas. El domingo hicimos un simulacro electoral con la mayor participación que haya tenido simulacro en las anteriores 24 elecciones que hemos hecho en Venezuela en 20 años. El del domingo fue el de mayor participación. En los centros electorales coincidimos candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico de la Alianza Chavista y candidatos de la oposición. Coincidió también la militancia opositora y la militancia revolucionaria. Y todo transcurrió no solamente en un ambiente de paz, sino en un ambiente de cordialidad y de entendimiento, porque el objetivo superior está claro para ambas tendencias y creo que eso es importante que se comprenda a nivel internacional. Los únicos que no participan y que tienen vocería en medios extranjeros porque son quienes cumplen la agenda
de Washington para Venezuela son las élites político-económicas que representan Juan Guaidó, Leopoldo López y algunos dirigentes de extrema derecha venezolana que simplemente llegaron a la Asamblea Nacional en el año 2015 a través del voto popular por vía legítima, como lo reconocimos todos los poderes de la República, pero inmediatamente se sumaron a la agenda de desestabilización, a la agenda de cumplir el plan de Washington, que es la desarticulación, la neutralización del Estado venezolano. Compañeros y compañeras, queremos transmitir a ustedes que ese es el sentimiento mayoritario de los venezolanos. Después de todo lo que hemos vivido desde el 2015 para acá, agresiones económicas, sanciones, bloqueo a petróleos de Venezuela, bloqueo a la distribución y compra de alimentos. Hemos vivido también agendas terroristas que enviaron a venezolanos a la calle con la producto de toda una operación de propaganda de guerra que llevó a sembrar odio entre la población y llevó en el 2017 a un grupo, a una porción de los venezolanos a creer que tenía el derecho de asaltar en la calle, golpear, agredir y quemar vivos a otros venezolanos solamente porque parecían chavistas. Después de haber vivido toda esa agresión, toda esa agenda, la mayoría del pueblo venezolano, el chavista y el opositor, ha comprendido que eso no puede ser una opción, mucho menos una opción política para nosotras y nosotros quienes amamos este país y quienes queremos vivir en él. Hemos comprendido claramente, porque así lo ha demostrado esa élite corrupta que se atrincheró en la Asamblea Nacional para agredir al Estado venezolano y a su población, demostró con creces cuál era su verdadera intención. Después del decreto de Barack Obama, que en el año 2015, en marzo de 2015, declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, lo que hizo esta oposición que ganó las elecciones en diciembre de 2015, producto del agobio al que sometió a la población, dándole inicio al bloqueo económico y dándole inicio al blockout de la distribución de alimentos, medicinas y productos de aseo personal en el mercado interno venezolano, llegaron al 15 de diciembre del año 2015, ganaron las elecciones montados en esa práctica de agobio y de asedio a la población, y una vez llegaron lo que hicieron fue complementar la agenda que se les había ya mandado desde Washington. El primer presidente de la Asamblea Nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Alú, el día que tomó posesión, el día que el presidente Maduro y todos los poderes de la República fuimos allá a la Asamblea, fueron a la Asamblea a reconocer que la oposición había ganado la mayoría en el Parlamento, ese día se montó en el presidium como presidente recién instalado de la Asamblea Nacional y dijo que al presidente Maduro manifestó a viva voz desde esa instancia que tiene valor jurídico, como todas y todos sabemos, que el presidente Maduro, ellos iban a hacer lo posible para que el presidente Maduro saliera del poder en el lapso de 6 meses. Fue allí, marcó, digamos, dio el banderazo, marcó el inicio del plan que va más allá de la agresión, va más allá de las sanciones, que implica la destrucción, la neutralización de las instituciones del Estado venezolano. ¿En qué consiste la agenda norteamericana? Bueno, por un lado, convertir a Venezuela en un Estado fallido. Por un lado, aplicar la operación Tenaza a la economía nacional, generar situaciones de violencia y de enfrentamiento, de conflicto interno entre venezolanos y venezolanas, y generar situaciones en la población que llevaran a la carencia de bienes y servicios esenciales, a la desarticulación de los servicios públicos para poder decretar a Venezuela como un Estado fallido y llegar a la conclusión que vimos hacia el cierre del segundo semestre de este año, cuando ya Juan Guaidó pidió a Naciones Unidas la aplicación del principio de responsabilidad de proteger, que como todos sabemos aprobó en 2005 Naciones Unidas, y que permite a las naciones vecinas de un Estado fallido intervenir. Intervenir implica también intervención
militar para proteger a la población. Por otro lado, se inició el despliegue, que ustedes lo vieron allá en Europa, el despliegue de la directiva, de los distintos directivos de la Asamblea Nacional. Después tomó posesión el señor Julio Borges y es público notorio comunicacional como desde Europa fue a bancos, a calificadoras de riesgo y se ufanaba ante los medios de comunicación diciendo que había logrado sanciones para Venezuela, que había logrado que se retuviera el dinero legítimo de Venezuela depositado en esos bancos hasta robarle a la nación en activos más de 30.000 millones de dólares. Se ufanaban de ponerle trabas a PDVSA para su venta, comercialización y producción de petróleo, que sabemos es la base de la economía venezolana. Después vino Juan Guaidó y se autojuramentó como presidente encargado de Venezuela. En fin, fue una sucesión de hechos que tanto en el escenario económico como en el escenario político territorial, como en el escenario diplomático y en el escenario mediático, cultural, simbólico, significaba, en palabras del presidente Nicolás Maduro, todo un entramado para robarle al pueblo venezolano sus recursos materiales y sus recursos espirituales. Necesitaban que eso que el comandante Chávez vino el 8 de diciembre a advertirnos se cumpliera. Que necesitaba que la patria que el comandante Chávez nos encomendó como su alma cuando se despidió de nosotros, derribarla, golpearla hasta acabarla, porque necesitan un territorio, una tierra de nadie, sin instituciones, sin pueblo, sin proyecto político que proteja los inmensos recursos naturales y minerales que tiene Venezuela. Venezuela es la primera reserva petrolera del mundo. Estamos hablando de 300.000 millones de barriles de petróleo depositados en la faja del Orinoco, por ejemplo. Está entre el primero y el tercer lugar también como reserva de oro de todo el planeta. Tiene un territorio que conocemos aquí como arco minero, que está hacia el sur del país y que alberga recursos como oro, hierro, coltán, bauxita, aluminio, torio, todos esos minerales estratégicos de altísimo valor y que tiene una extensión más grande que República Dominicana, para que nos demos una idea de lo que tiene Venezuela como recursos. Tiene más del 60% de su extensión, son tierras cultivables, tiene agua, tiene un clima espectacular para la siembra y para la vida humana. En fin, tenemos una tacita de oro que es apetecible para un sistema capitalista cuya crisis está decretada desde hace más de una década y necesita succionar por vía ilegal, por la vía del despojo, por la vía de arrebatar nuestros recursos, necesita succionar la vida de países como Venezuela y otros países de la región para mantener ese sistema que está en crisis no solamente económica, sino también en crisis moral y hasta espiritual, diríamos nosotros desde aquí. Entonces, esta sucesión de presidentes de la Asamblea Nacional se sublevó contra los demás poderes de la República. Los desconoció desde el primer día. Y no solamente los desconoció, sino que también aplicando el mismo esquema de guerra de cuarta generación, de guerra multimodal, que le han aplicado a otros países petroleros, esta casta política económica atrincherada en la Asamblea Nacional nombró gobiernos paralelos, nombró un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, nombró un poder moral, una fiscal en el exilio, nombró un procurador en el exilio, nombró embajadores, supuestos embajadores en algunos países de Europa. Italia tuvo el suyo, Alemania tuvo el suyo, Alemania no, pero Reino Unido tuvo el suyo, en fin, designó figuras allí que solamente implicaron la conformación de un escenario prácticamente virtual, que no tiene enganche ni tiene legitimidad ni con las leyes venezolanas ni con las instituciones venezolanas. Ese parlamento virtual que representaba Juan Guaidó aprobó leyes que no figuran en ninguna
estamento jurídico, en ninguna gaceta, que no tienen vinculación con los poderes ni con el quehacer en Venezuela, pero que sirvieron solamente para una cosa, es para legitimar, entre comillas, o para justificar, no para legitimar, para justificar ante la opinión pública de Italia, de Francia, de Inglaterra, y esa que consume los grandes medios de comunicación, justificar el despojo, el robo descarado e ilegal de activos y de bienes de Venezuela en el exterior. El propósito fue entonces derribar al Estado-Nación venezolano, destruir moralmente a su población, porque la población ha sufrido en extremo los embates de esa agenda criminal, de ese bloqueo criminal, más de 44.000 muertes, disminución en los índices de nutrición, desarticulación de los servicios públicos, todo lo que conquistamos en revolución, que elevó el nivel de vida, el nivel de educación y el nivel de nutrición de la población venezolana, fue directamente atacado por esta política planificada desde Estados Unidos y ejecutada con la ayuda de estos cipayos aquí en Venezuela para derribar el Estado-Nación y constituir un Estado paralelo que le permitiera robarse los recursos estratégicos de nuestra nación. La operación Juan Guaidó fue entonces el corolario de toda esta agresión. Se juramentó, se autojuramentó en una plaza pública como presidente encargado de la República. Imagínense ustedes que eso ocurriera en cualquier nación de Europa. Y a partir de allí comenzó el desencadenante de lo que pensaba el imperio era la estocada final contra Venezuela. El 23 de febrero, un mes después, hubo el intento de una incursión armada con grupos mercenarios desde la frontera colombo-venezolana, desde Colombia hacia Venezuela, en toda una operación de propaganda, en todo un parapeto, un teatro de lo absurdo, en la cual un concierto multitudinario de artistas latinos, los más premiados del top 10, conjuntamente con el secretario general de la OEA y algunos gobernantes muy desprestigiados de la región, se posicionaron en la frontera de Colombia con Venezuela para justificar lo que no era otra cosa sino una incursión armada contra nuestro país. Allí se encontraron con cultores, se encontraron con milicianos, se encontraron con jóvenes, se encontraron con el poder popular organizado en Venezuela y no fue posible penetrar el sagrado pueblo, el sagrado territorio venezolano con esas fuerzas. Luego, bueno, vino la estocada final también a Petróleos de Venezuela, el bloqueo definitivo a Petróleos de Venezuela, que aporta a Venezuela más del 93% de su ingreso en divisa y que en este momento no solamente no puede comercializar su petróleo, sino que no recibe insumos, ni repuestos, ni tecnología para reponer su parque industrial y para reactivar la producción que también ha sido saboteada. Es tal el extremo al que ha llegado Donald Trump, la administración Donald Trump y sus halcones, que los barcos que o traen insumos a PDVSA o que venden o que llevan petróleo venezolano para ser comercializado en el exterior, están siendo asaltados en alta mar en una acción que no se puede llamar de otra manera sino piratería en pleno siglo XXI, una acción ilegal, vergonzosamente ilegal y criminal que le impide al pueblo venezolano acceder a su principal fuente de riqueza. Y lo último que hizo Juan Guaidó y que creemos nosotros, bueno, intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, intentos de tomar militarmente una base aérea que queda aquí en plena capital, en el corazón de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, también fallida, y un intento fallido, afortunadamente, gracias al pueblo venezolano, a la Organización Popular Venezolana y a la vanguardia política de la revolución, de una incursión mercenaria por la costa caribe venezolana que pretendía agredir, o sea, pretendía neutralizar físicamente con armas, con
causando daño físico al liderazgo político de la revolución, y estaba escrito en un contrato firmado por Juan Guaidó y una empresa mercenaria norteamericana que ha trabajado al servicio de la seguridad del presidente Donald Trump. Está firmado el contrato, ninguna de las dos partes ha negado la firma. Es más, el vocero de la empresa gringa que se llama Silvercorp lo declaró públicamente en una rueda de prensa por un tema de disputa por el dinero, por el pago que tenían ambos. Y ese contrato preveía la extracción, es decir, el secuestro y traslado ilegal a Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros líderes. Estados Unidos le ha puesto precio públicamente a la cabeza del liderazgo de los poderes públicos de la nación venezolana, y bueno, y se desplegó una operación militar, paramilitar, para incursionar en territorio cercano a la capital venezolana, que incorporaba, entre otros aspectos, la toma de la seguridad, de todo el aparato de seguridad de la República Bolivariana de Venezuela por parte de esta empresa mercenaria. Incorporaba compañeros y compañeras. Es increíble que esto pueda ocurrir, pero está firmado, documentado y expuesto públicamente por los protagonistas de esta afrenta contra el pueblo venezolano. Está firmado que estaba permitida la siembra de minas unipersonales en la costa Caribe venezolana. Todo esto con el propósito, lo decía claramente, de desarticular la organización popular chavista y neutralizar, vale decir, matar o herir a su liderazgo. Bueno, eso fue detenido también, fue abortado por la organización cívico-militar que el comandante Chávez formó paso a paso. Y cuando digo formó, es que la organizó y formó las conciencias de los hombres y mujeres que la integramos. Esa organización cívico-militar poderosa que tiene hoy la Revolución Bolivariana ha frenado cada uno de estos intentos, y es la misma que se despliega en este momento para ir a la batalla electoral el 6 de diciembre. Venezuela tiene, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene carnetizados a más de 7 millones de militantes. La Milicia Nacional Bolivariana tiene 3 millones de hombres y mujeres que voluntariamente se entrenaron en esa fuerza civil que se prepara para la defensa de la patria. Tenemos 3.000 comunas organizadas, tenemos 50.000 consejos comunales, tenemos un Congreso Bolivariano de los Pueblos que agrupa a más de 70 movimientos sociales. Tenemos el Gran Polo Patriótico que vamos en alianza para estas elecciones, que somos una decena de partidos políticos, incorporado también el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos un movimiento de la juventud, un movimiento social de la juventud, que agrupa a 1 millón de jóvenes que van casa a casa a buscar la solución para los problemas sociales. Es decir, tenemos una organización popular que existe de verdad. El partido tiene una estructura nueva que se llama Redes de Articulación y Acción Sociopolítica, que ha mapeado más de 280.000 calles en todo el territorio, más de 50.000 comunidades, y cada una de esas calles tiene un jefe o jefa que se entrena y organiza a su comunidad en labores de defensa, en labores de asistencia social y en labores de también organización política. Esa es la fortaleza de la Revolución Bolivariana, es la voluntad, es la conciencia y el amor que este ejército de hombres y mujeres que nos denominamos chavistas nos cohesiona, es la fuerza y el amor que nos cohesiona en torno a ese objetivo superior. Yo me quiero despedir con palabras del comandante Chávez el 8 de diciembre de 2012, cuando vino a despedirse de nosotras y nosotros y dejó clarito cuál era el camino que teníamos que seguir. No faltarán, dijo Chávez, quienes traten de aprovechar coyunturas difíciles para persistir en el intento de restaurar el capitalismo, de restaurar el neoliberalismo, de acabar con la patria. No, no podrán, dijo el comandante.
Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todas las patriotas y de todos los patriotas es unidad, lucha, batalla y victoria. Nosotros vamos en unidad, estamos luchando todos los días con alegría, con entusiasmo, con música, con mucha fortaleza, con mucha conciencia y vamos a la batalla y vamos a la victoria electoral el 6 de diciembre. Va a ser un tsunami de votos el que va a decirle desde Venezuela al mundo que Venezuela no acepta injerencia, que Venezuela no acepta guerras, que Venezuela quiere diálogo, quiere paz, tiene derecho a vivir su democracia como se la quiera dar el pueblo venezolano y tiene derecho a recuperar lo que conquistó junto al comandante Chávez, junto al presidente Maduro durante todos estos años de revolución y lo vamos a hacer con los votos. Muchísimas gracias.